continúa con nosotros y en buena hora porque vamos a hablar de la presión arterial, esa que a veces está por las nubes, a veces está bajita y nosotros no nos damos ni cuenta y tampoco sabemos por qué estos cambios, que se nos sube o se nos baja la presión. Así que el doctor Daniel Quesada es cardiólogo y nos va a encuadrar este tema y a explicarnos un poquito más al respecto. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué tan normal es que se nos suba o se nos baje la presión? Ok. La presión, primero vamos a tratar de definirla un poco para que la gente sepa qué es. La presión es la fuerza que genera la sangre a través de las arterias del cuerpo, ¿verdad? Es una fuerza que se genera cuando el corazón bombea, eso impulsa la sangre y eso es la presión que nosotros medimos. Okay. Entonces durante el día va a estar cambiando porque no está haciendo la misma. A la hora de dormir, la presión se va a bajar un poco más y en cambio cuando estamos en la mañana, cuando nosotros despertamos, usualmente esa presión va a estar un poco más alta. Entonces la presión nunca va a ser un rango así igual durante todo el día, sino que va a estar oscilando como si fueran curvas durante todo el día. Ok, doctor, pero analicemos y aprovechemos que tenemos aquí esta pizarrita para que usted nos hable de estos rangos de presión óptima, que uno diría, bueno, no, si estoy acá me la estoy jugando o cuando ya la cosa se pone peliaguda hay que salir corriendo al hospital. Esas son las recomendaciones generales, digamos, lo que llamamos de la presión arterial. Entonces tenemos la presión normal, que es lo que la mayoría de la gente usualmente se acuerda, rangos, sí, sabe que es entre 120 y 130 y 80 y 85. Esa es la presión como óptima, esa es la que deberíamos tener, eso es lo normal. Si uno tiene un poco menos de esa presión, también es normal. Es una presión de hecho adecuada, usualmente la gente joven tiene presiones más bajas, la gente que hace ejercicio las tiene más bajas y las mujeres en general también la tienen un poco más baja con respecto que los hombres. Entonces, una presión de menos de 120-80 todavía sigue siendo una presión normal. En rango de normalidad. Entonces, nosotros hablamos de hipertensión arterial cuando la cifra está por arriba de 140, que es el número que tenemos que recordar, y por arriba de 90, que es el segundo número. Usualmente la presión arterial nos da dos números. Ahí ya son alertas, doctor. Ahí ya es diagnóstico de presión arterial. Digamos, si usted se toma la presión durante 2 veces consecutivas en diferente momento y la presión está más de 140 y más de 90, en cualquiera de las dos que esté alta ya hablamos de hipertensión arterial, entonces ya usted tiene que empezar un tratamiento, ya sea con medicamentos o con cambio de estilo de vida o los dos. ¿Con 2 tomas de presión que nos dé alterado, doctor? Sí, con 2 tomas de presión. Ahora, es importante cómo se toma la presión, digamos, usualmente la presión tiene que tomarse 5 minutos de reposo, sentado, sin haber tomado café o haber fumado recientemente, un ambiente, digamos, de tranquilidad en los brazos. Cualquiera de los dos brazos, en realidad nosotros, digamos, en el consultorio por norma usamos el lado derecho, digamos, como para estandarizar, como para hacerlo más igual, pero en realidad la presión en ambos brazos debería ser igual. Entonces, en esas circunstancias, si usted tiene la presión más de 140 y más de 90, estamos hablando de hipertensión. Ok. Y en estos rangos que me asustan un poquito, doctor, sí, porque ya estos rangos son diferentes tipos de presión. Digamos, hablamos de severidad, eso es, digamos, ya es algo un poco para el médico, digamos, para saber qué tan agresivo tiene que ser el tratamiento, qué tanto tiene que darle tratamiento al paciente al inicio y que también está controlado. Sí quiero recalcar, digamos, esos valores de 180 y 110, que son valores que ya son muy altos y que usualmente requieren la atención médica inmediata, doctor. Inmediata, dependiendo de lo que la persona sienta. Por ejemplo, si yo ya conozco que soy hipertenso y estoy en la casa tranquilo, me tomo la presión y está en 180 y 110 y no tengo ninguna molestia, sí es importante que consulte al médico, pero no hay que salir corriendo a un servicio de emergencias, sino que hay que sacar una cita o llamarlo, decirle tengo mi presión alta para que él ajuste el tratamiento y vea qué es lo que está sucediendo. Pero si tiene estas cifras y tiene algún síntoma, como ¿cuáles síntomas, doctor? Dolor de cabeza intenso, como dolor de pecho, como falta de aire. Todos son síntomas que esta presión está generando en ese momento un daño en el corazón. Hay que recordar que estas presiones, cuando están elevadas, van a generar daños en diferentes órganos del cuerpo, en el corazón, en los riñones, en las arterias de las piernas, de los brazos y del cerebro. ¿A qué se expone una persona con presiones de este tipo, Entonces, doctor? conforme va pasando el tiempo, esa presión va dañando las arterias, se las va obstruyendo o incluso en algunas ocasiones las puede romper. Entonces se expone a que tenga infartos al corazón, que tenga enfermedad en los riñones, que se llama insuficiencia renal, que tenga lo que llamamos derrames cerebrales de manera, digamos, popular, o que son los accidentes cerebrovasculares. Sí, el famoso derrame que conocemos, derrame, sí, y que muy temido derrame también. La enfermedad en las piernas, vascular periférica, que son esos dolores al caminar, que no pueden caminar porque les duele y porque están obstruidas. Todo esto genera la hipertensión y es que es bastante frecuente la hipertensión. Hasta 1 de cada 5 personas es hipertensa y la mayoría... Hay gente que no se da cuenta, ¿verdad? Ese es el problema. Doctor. Es silenciosa esta enfermedad. Ese es el problema, ¿verdad? Que la mayoría de las veces no presentan síntomas. Entonces,
Casi que cuando hay síntomas ya es porque está un poco más avanzada o si ya está teniendo alguna repercusión. Entonces, sí es recomendable, digamos, estarse tomando la presión de manera habitual. Si uno tiene familia hipertensa, si ya el papá, la mamá es hipertenso, si tiene un abuelo que ha sido hipertenso, entonces eso lo hace a una persona más de riesgo. Si ustedes padecen sobrepeso, lo hace una persona de riesgo de tener hipertensión. Si fuma, si tiene un estilo de vida sedentario, que no hace ejercicio o que come muy mal, también son elementos, digamos, que nos pueden aumentar el riesgo de ser hipertenso. Doctor, ¿qué pasa con esas personas que pasan depresiones extremas? De que tengo la presión altísima y de un momento a otro muy baja. Sí, es una muy buena pregunta, Verónica. Hay personas, digamos, que son muy sensibles a los cambios de presión. Entonces pueden hacer, digamos, en dos contextos diferentes o en dos situaciones diferentes. Están los pacientes que son hipertensos y que están bajo tratamiento con pastillas que bajan la presión. Entonces pasa que son muy sensibles a ese cambio de presión. Entonces a veces se le ajusta el tratamiento y se les baja demasiado. Entonces eso requiere más de un ajuste, digamos, con el médico tratante en cuanto a eso. Pero también hay personas que no son hipertensas, que quizás no se les sube tanto la presión, pero sí se les baja mucho de repente. Entonces lo que la gente llama presión baja. Que eso es un poco un término, digamos, un poco difícil de explicar en el sentido de que no hay una enfermedad de presión baja. O sea, sí hay una enfermedad de presión alta, pero no hay una enfermedad de presión baja como tal, sino que hay diferentes circunstancias que pueden hacer que esa presión se baje. Entonces, usualmente son personas jóvenes, más frecuente en mujeres. Lo que se les recomienda a esas personas es que se hidraten bien, que coman saludable, que son más tendientes a tener la presión baja, porque hay diferentes circunstancias, digamos, ya un poco más graves que pueden hacer que la presión se nos baje. Por ejemplo, si tengo una infección, tengo fiebre y se me baja mucho la presión, eso es una condición grave, digamos, que requiere atención médica oportuna, digamos. El otro grupo de pacientes o grupo de gente son los adultos mayores, que van perdiendo esa capacidad para que su presión se regule. Entonces, se les baja la presión. O lo otro frecuente es que cuando se ponen de pie sienten que se marean y que todo se les mueve y se les baja la presión. Eso tiene que ver a veces con el envejecimiento, a veces con algunas enfermedades y a veces también con el tratamiento que se les da a estos pacientes. Doctor, otra población, porque ahora cada vez más jóvenes aparecen con problemas de este tipo. ¿A qué edad sería recomendable que usted ya le tome, tal vez, no sé, niños, adolescentes, en qué momento? Digamos, niños es en realidad poco frecuente que suceda la presión arterial. Yo diría que realmente, digamos, tomarse la presión es un procedimiento relativamente sencillo. La mayoría de lugares, o sea, hay muchos lugares donde uno se puede tomar la presión, en las farmacias, en la clínica, en los EVAIS. Muchas personas tienen aparatitos, digamos, para tomarse la presión. Yo le diría que por ahí de los 40 años en adelante, si usted no tiene ningún factor de riesgo, como los que mencioné antes, que son el sedentarismo, el cigarrillo, familiares con hipertensión, la obesidad o algún estilo de vida muy estresante, muy preocupante, sí, mucho trabajo. Yo diría que antes de los 40 años es poco probable que usted padezca hipertensión. Pero ya después de ahí yo le diría que la gente que se lo haga con regularidad. Lo que nos pasa mucho es que los pacientes llegan porque empezó con dolor de cabeza, porque empezó a sentirse un poquito mareado y se tomó la presión en ese momento, pero ya desde mucho antes era hipertenso. Doctor, ahora que usted señalaba el dolor de cabeza, ¿hay algún tipo de dolor de cabeza particular que nos duela, por ejemplo, en la parte posterior, que indique que es por presión, sí, o no necesariamente? Pues no necesariamente, porque el dolor siempre se interpreta un poquito diferente de cada persona, pero en general el dolor de cabeza por hipertensión es un dolor como que si usted tuviera un casco y le estuviera apretando toda la cabeza. Ese es como usualmente el como el se dolor. Describe. Sí, okay, como se describe ese dolor. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un placer tenerlo en nuestra casa y con un tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.